Esta ponencia para mí es especial. Normalmente hago ponencias más vivenciales, hablo de negocios, hablo de crecimiento personal en general, pero hoy he venido a contaros mi historia personal. Todas las herramientas, todo lo que he pasado y las soluciones a través de las emociones para superar las enfermedades. Algo que a mí me ha ayudado a lo largo de mi vida, ya que yo ahora digo por suerte, antes decía por desgracia, han estado muy presentes, ya no solo en mí, sino en mi familia. Personalmente estoy muy satisfecha de los resultados obtenidos con todo lo que he ido haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, os voy a contar un poquito más ahora. Hacia el nuevo paradigma. Hoy estoy aquí para deciros que existe algo más. Hay gente que ya entiende el desarrollo personal como una nueva visión. Yo desde aquí os digo que además del desarrollo personal existen otras muchísimas técnicas que siempre nos van a ayudar a encontrar la solución a nuestros problemas. No todas las técnicas cuadran con todas las personas. Hay cosas que a una persona le funcionan mejor, hay cosas que a otras personas no le funcionan, aunque en otros casos ha habido resultados excelentes, pero yo voy a hablar de lo que a mí me ha funcionado y yo en mi metodología utilizo las herramientas que a mí me han funcionado y que yo he podido testar en mí. Pero desde aquí, y si sois profesionales, os pido que cuando una persona llega a consulta con vosotros, jamás le digáis eso no funciona o eso no es lo suficientemente bueno, porque el efecto placebo, el efecto de la creencia de que eso que está haciendo le va a funcionar es crucial y principal en la mejora de esa persona. Si una persona cuando le están dando quimio piensa que eso es un veneno, seguramente eso sea el efecto que le haga la quimio. Sin embargo, si les apoyamos y les decimos que eso le va a ir bien, aunque nuestra creencia sea diferente y nuestro mapa mental sea diferente, y esa persona piensa fielmente que eso le va a dar resultado, va a tener un resultado positivo. Y ya no solo en eso, si nos hablan de acupuntura, de flores de Bach, de par biomagnético, de lo que sea, por favor, es importante apoyar la creencia de la persona y su mapa mental para la curación. Porque muchas veces nos encontramos que hasta nuestro propio sistema familiar nos dicen, pero ¿para qué vas ahí si eso no te va a funcionar? ¿Pero por qué haces esto si esto no está testado científicamente? Vale, pero si esa persona piensa que le puede ayudar, vamos a apoyarle. Yo desde aquí os lo digo desde todo mi corazón, porque es lo que yo he tenido de mis padres, un apoyo incondicional en todo. Hemos hecho una inversión muy grande en mi salud y en mi formación para hoy poder estar aquí ofreciéndoos la información que más pueda daros en 45 minutos. También estará Javi, que os repartirá unas invitaciones para una sesión de descubrimiento en la cual os podré comentar más en profundidad si tuvieseis cualquier duda sobre la metodología o lo que voy a comentar o para lo que necesitéis. El inconsciente. Lo principal para mí a la hora de trabajar ha sido el inconsciente. Cuando descubrí el potencial que tiene sobre nuestras vidas, te cambia completamente el concepto de la salud. ¿Por qué? El inconsciente es como una grabadora. Desde que nacemos y hasta el día que estamos viviendo hoy, empieza a grabar. Entonces, en esta misma sala estamos grabando el color de las paredes, la temperatura, el perfume de la persona que tenemos al lado, y todos estos datos se van quedando almacenados en nuestro inconsciente. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento, aunque nosotros de manera consciente no lo recordemos, el inconsciente puede estar activando lo que luego veremos, se llaman engramas, y nos puede empezar a generar emociones mejores o peores. Por ejemplo, si en este momento sucediese cualquier cosa, se cayese una lámpara, nos diese en el brazo o sucediese cualquier tipo de altercado, nuestro inconsciente estaría grabando todo lo que sucede en esta sala, el timbre de mi voz, como he dicho, los colores de las paredes, el tacto de la silla, y entonces en ese momento, en cuanto en un futuro se volviesen a dar tres situaciones parecidas o similares, nuestro engrama saltaría creando nuestra mente reactiva y entonces podríamos sentir ansiedad, miedo, dolor en el brazo, si nos llegó a dar un golpe en el brazo. Se pueden activar bastantes cosas que luego veremos en un vídeo cómo funciona esto. El inconsciente es inocente, no juzga, no sabe si cuando nosotros estamos ante una situación es positiva o negativa. Para nosotros para nuestro inconsciente es algo neutro. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día estamos viendo noticias cada 2 por 3 de catástrofes, de desgracias, y nuestro inconsciente no entiende que eso no es bueno para nosotros y que eso no es lo que queremos. Entonces, a más cosas negativas vayamos viendo, nuestro inconsciente lo irá grabando y seguramente esas cosas al final se vayan replicando en nuestra vida, porque nuestro inconsciente siempre va a darnos lo que nosotros queremos.
Si hay alguna duda, por favor, levantad la mano y la resolveré con gusto. Siempre vela por nuestra supervivencia. Es cierto que a nosotros, de manera inconsciente, nos gustan las noticias negativas. ¿Por qué? Porque el inconsciente necesita estar informado de todo lo malo que puede sucederle para poder sobrevivir. Si nosotros no sabemos que algo es malo, no podemos prevenirnos, ¿no? Pero realmente esta no sería la vía sería pensar que las cosas están bien, aunque siendo realistas, ¿no? Viendo que hay una realidad fuera, pero generando un nuevo mapa mental en que nosotros podemos cambiar esas situaciones, que a partir de hoy nosotros podemos tomar las riendas de nuestra vida y llegar hacia donde queremos estar. Y lo más interesante, amigos, el inconsciente rige el 97% de nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta las compras, en un 85%, las hacemos de manera inconsciente. Con lo cual, nosotros respiramos, yo estoy hablando, muevo el brazo, a nivel inconsciente. O sea, esto es una barbaridad. Tan solo un 3% lo rige la mente consciente. Con lo cual, muchas de las enfermedades, no me voy a aventurar a decir todas, comienzan en el inconsciente, en esas grabaciones que se generaron desde los 0 años hasta nuestra edad actual, incluidas las emociones. Y veremos un poquito más adelante también que considero dentro de todo este abanico de grabaciones la epigenética. También heredamos emociones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por fin ha llegado el momento de los engramas. Los engramas, la información se graba en el inconsciente, esto ya hemos visto. Puede hacer que enfermemos, sintamos ansiedad o sobrereaccionemos. Hay muchas veces que, por ejemplo, a mí me pasa de vez en cuando con mi madre, ¿no? Hay veces que voy a hablar con mi madre y ¡bum!, me pongo histérica y ella no me ha dicho nada. Y esto es porque a lo mejor algún gesto, algo que ha hecho me recuerda alguna situación que hemos vivido anteriormente que a mí me ha molestado y entonces sobrereacciono. O muchas veces me puedo encontrar muy ansiosa en una situación, en una habitación o en un lugar. Por ejemplo, a mí me pasa en Madrid. Yo en Madrid ha sido donde he vivido la mayor parte de mi vida y aquí es donde he pasado más tiempo enferma. ¿Qué pasa? Que yo ahora vivo en Valencia y cuando vengo a Madrid el carácter me cambia, porque inconscientemente se me empiezan a activar patrones de sufrimiento. Y es interesante esto cuando conocemos cómo se activan los engramas y cómo funciona la mente reactiva. Luego, se activan cuando los factores se repiten. Esto ya lo hemos visto. Al menos 3 factores es suficiente para que el engrama se active. Pon el vídeo de los engramas, por favor. Un engrama contiene muchas cosas: dolor, inconsciencia y todas las percepciones del incidente. Pero lo más dañino son las palabras grabadas durante la inconsciencia. ¿Qué diablos haces? ¿Qué diablos crees que haces? No te puedes relajar. Tienes que esforzarte, esforzarte y nunca relajarte, ni un segundo. Como órdenes hipnóticas, las grabaciones pueden activarse con el entorno y hacer que pienses o te comportes de manera irracional. La tengo. Dave, relájate. Se supone que esto es un juego amistoso. Aquí se ve el cambio de carácter, no ha sobrereaccionado por el engrama. Aquí hay un ejemplo de una mujer que recibe un engrama con lenguaje hablado. No te bañas, te estoy hablando. A esta mujer se le deja inconsciente por un golpe recibido. Su mente analítica se ha desconectado y su mente reactiva está grabando todo lo que le está pasando a ella y a su alrededor. Se le dice que es una farsante, que es mala. ¿Me oyes? Eres mala. Que siempre estropea todo. Y que siempre cambia de opinión. Estoy harto de esto, muy harto de esto. La grabación de este engrama contiene un registro de todas sus percepciones. Aparte de las palabras, el engrama contiene el sonido, el dolor del golpe, la sensación del suelo, el sonido de la silla y de los objetos que se caen, el sonido de una moto y una llave abierta en el baño, así como el olor del hombre que le ataca y el tono de la emoción de su voz. La inconsciencia también está incluida en el engrama, junto con todas las otras percepciones. En su mente reactiva, el dolor del golpe se identifica con la silla cayéndose, que se identifica con el sonido de la moto.
lo cual se identifica con la llave abierta, que se identifica con que es una farsante y no es buena, y que siempre cambia de opinión, lo cual se identifica con los tonos de la voz y las emociones del hombre. Está creando un puzzle en su cabeza. Cada percepción en este engrama es igual a todas las demás. Da lo mismo lo que se active, la silla cayéndose, el grifo. En este engrama yace ahora una mente reactiva. Y puede permanecer ahí inactivo durante mucho tiempo, hasta que algo de repente la active. ¿Qué hace que esto se active? En el futuro, cuando esta mujer esté cansada o estresada y su entorno contenga suficientes similitudes con el engrama, al menos 3, ese engrama se activará. Por ejemplo, una tarde la llave del grifo está abierta, oyera pasar una moto por su ventana y al mismo tiempo su marido le gritará de forma similar. El engrama se activa. Esto se llama un key-in. Un key-in es la primera vez que un engrama se activa. Puede que le duela la pierna donde fue golpeada. El dolor es una advertencia de que su mente reactiva se está activando, diciéndole que es un lugar peligroso, que algo pasa. Y las palabras grabadas en el engrama le darán órdenes en el presente y ella cambiará de opinión, que es lo que grabó en la primera secuencia. Dice, no, vete sin mí, ya no quiero ir. Y su marido la acusa de fingir, ¿no? Ahí le está diciendo que está fingiendo, y ella tiene el dolor en la pierna en este momento. Y dice, bueno, mira, soy una farsante, estoy muy cansada, ¿no? Entonces, a través del engrama, baja un poco la música, a través del engrama ella ha ido cambiando de decisión porque le dijo que siempre cambia de opinión. Luego le dice, ella piensa que es una farsante, oye, mira, pues si soy una farsante, porque él, en un ambiente parecido para el inconsciente, le grabó ese engrama. Aquí vuelve a darse otra vez el engrama. Un hombre gritando, una moto pasando. Le están reestimulando el engrama. Comienza a sentirse nerviosa. Y cuando su hijo tira un jarrón, ¿recordáis la primera escena? Se le activa. Y le empezará a decir a su hijo lo que su marido le dijo en la primera escena. Y le hace lo que le hizo a ella. Por eso muchas veces hijos de maltratados maltratan, hijos de violadores violan. Es una dramatización, que es una repetición en el presente de algo que sucedió en el pasado. Si podéis encender las luces, por favor. ¿Dudas hasta aquí con respecto al engrama? Fantástico. Bueno, para mí los engramas son principales. Cuando empezamos a trabajar el tema de la salud, es conveniente hacer un chequeo de los malos recuerdos que tuvo esa persona, de situaciones que se pudieron grabar en su mente inconsciente para poder sacarles a futuro, porque simplemente son engramas. Nosotros no tenemos por qué encontrarnos con ansiedad en situaciones que no nos significan un peligro para nosotros. Por ejemplo, tenemos muy grabado a nivel inconsciente que tenemos que tener miedo cuando hay un ruido. Muchas veces nos asustamos, pero esto nos viene de manera ancestral. Cuando estábamos en las cavernas teníamos que estar muy pendientes a cualquier ruido, a las pisadas de los animales, a cualquier cosa que pudiese suceder en el exterior de la caverna, porque nos podía matar. Eso sí era un peligro real. Hombre, hoy en día sí que nos pueden entrar a robar, puede pasar cualquier cosa en casa, ¿no? Pero no todos los ruidos tienen por qué asustarnos. La ley del espejo. Para mí esto es algo principal y es una herramienta muy buena. Todo lo que está en nuestro interior, todo lo que no está en nuestro exterior, es un reflejo de nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensamos que nuestra vecina de arriba es, por ejemplo, vale, nuestra vecina de arriba es mala persona. Le emitimos un juicio, ¿no? Vale, la vecina de arriba es mala persona.
y yo la estoy juzgando constantemente y es algo que a mí de verdad me enerva, me mueve la patatilla, es que esta tía, tal, no sé qué. Vale, en ese momento nos tenemos que parar, porque hay diferentes leyes del espejo. Está la ley del espejo directa, la vecina es mala persona, va hablando mal de la gente, yo en qué medida soy mala persona con alguien de mi familia, con algún amigo mío, ha habido algo que realmente yo podría haber hecho mejor, no lo he hecho bien del todo y me considero mala persona porque en un momento dado no le ayudé. Tampoco tiene que ser mala persona en general, no solo con una persona. Entonces ahí se nos puede activar esta ley del espejo diciéndonos, oye, ten cuidado que a nivel inconsciente tienes grabado que tú no has llegado a hacer todo lo que podías hacer con esta persona o no te has involucrado lo que de verdad, de corazón, a ti te gustaría haberte involucrado. En cuanto lo corrijamos, nosotros empezaremos a ver a esta vecina en otra dinámica, la veremos pues mucho mejor, o quizás simplemente ya ni nos moleste que sea mala persona, ¿no? Bueno, pues esta mujer es así, la dejamos de juzgar y ese espejo desaparece en nuestra vida. Pero también existe el espejo indirecto, que es esa vecina es mala persona. ¿En qué medida estoy siendo yo mala persona conmigo misma? ¿Me hablo bien? ¿Me respeto? ¿Me cuido? ¿En qué medida no me juzgo cuando hago las cosas mal? Ahora se me cae esto, jope, mira qué torpe eres, ¿no? Me estoy tratando mal, soy mala persona conmigo misma. Y entonces en ese espejo que es mi vecina estaré viéndome reflejada. Hay más espejos, pero ahora solo voy a tocar estos dos. ¿Alguna duda? ¿Queréis que hagamos un caso práctico de alguna ley del espejo? Sí. Vale. Perfecto. Cuéntame, ¿tu nombre, por favor? Sonia, encantada, cuéntanos. Un caso práctico. Bueno, sí. Yo muchas veces me encuentro criticando pues una serie de características de mi familia. Me doy cuenta de que si lo critico, cada vez que estoy sentada con determinada gente, siempre me fijo en lo mismo. O sea, no me fijo en otras cosas nuevas, siempre me fijo en lo mismo. Y como estudio un poco estas cosas, me doy cuenta que empiezo a pensar qué es lo que haces tú de esto, porque repito eso que estás haciendo, qué es lo que haces tú, e intenta dejar de hacerlo para no meterme tanto con ellos, o sea, para no criticar ese aspecto. Al final dejas de criticarlo, pero tienes que mirarte tú por dentro, estudiar muy mucho cuáles son tus pautas y... Fantástico, ella pues utiliza la ley del espejo de una forma provechosa, ¿no? Bueno, estoy con alguien, algo me resuena, me enerva porque tiene que de verdad molestarnos, tiene que ser algo, como dice ella, siempre la misma característica que se repite en el tiempo que me molesta. Pase lo que pase, siempre lo mismo, ¿ves? Ese es el patrón. Ahí es cuando nosotros detectamos que la ley del espejo está funcionando. Esto es muy importante porque, bueno, nos puede molestar más o menos, este político, yo muchas veces pongo las noticias, yo ni me amargo, ¿no? Porque realmente eso de que estén con papeles en no sé dónde y dinero en no sé cuánto, mi mundo está bien, yo tampoco, no me voy a estar amargando, ¿no? Y hay gente, sin embargo, que se pone histérica y no sé qué. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando con sus finanzas, vamos a ver si está actuando de forma clara. Vale. Hasta aquí la ley de... ¿Alguna duda de la ley del espejo más? Que antes he visto que alguien más quería participar. De acuerdo. ¿Qué es la enfermedad? Ya me voy a meter un poco en chicha de lo que es la enfermedad. Vale, según la... Me voy a acercar porque como no veo bien... Vale, según Google, cuando nos metemos en Google, la primera definición que nos da, bueno, pues una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Pero me voy a quedar con la segunda, que es cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Esto es una definición que nos da Google y muchas veces la tenemos olvidada, porque realmente la enfermedad, para mí y mi criterio nuevo, mi nuevo paradigma, que es el que quería compartir con vosotros, nace en el inconsciente y en mis emociones. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está haciendo daño a nivel moral o espiritual que deriva en una enfermedad? Esto es muy importante. Aquí tengo la definición de uno de mis maestros con respecto a la enfermedad. Enrique Corbera dice: todo síntoma físico de dolor o enfermedad es la expresión de tu biología para que puedas integrar o aceptar la emoción que estás reprimiendo o rechazando. Si queréis, luego os puedo pasar el PowerPoint, porque como no se ve muy bien, Javi os va a dar una tarjetita y luego os pasamos el PowerPoint. Javi, si quieres repartir las tarjetitas y así ya se quedan repartidas, o luego a la salida se las podéis pedir. Entonces, esto es muy importante.
¿Se pueden sanar todas las enfermedades? No. A ver, va a depender de la persona, porque las creencias las tenemos muy arraigadas, la carga genética es muy arraigada y no solo depende de nuestro inconsciente, sino que se rige también, aparte de nuestro inconsciente individual, tenemos un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Y todo esto está influyendo constantemente en nosotros. Incluso yo ahora me estoy especializando en neuromarketing y a nivel de compras, cuando se hace el estudio de marketing, hay que ver de qué cultura procede esa persona, porque según la cultura tenemos creencias diferentes. Con lo cual esto es principal, ¿no? Saber si yo me he sanado a través de terapias alternativas y a través del inconsciente y a través de mis emociones. Pero hay que hacer un trabajo de verdad. Yo realmente me fui, luego lo comentaré más adelante, 40 días a encontrarme conmigo misma y me puse pico y pala y me tiré los 20 primeros días llorando y los 20 segundos días llorando pero de felicidad, porque descubrí que había una solución. Ahora vamos a contar un poquito más de esto. La epigenética. La epigenética nos condiciona. Nosotros no solo heredamos, y yo siempre digo que no tengo verdades absolutas, por favor, luego lo comprobáis en Google, no quiero que esto suene a yo tengo la verdad. Como he dicho al principio, esto es lo que a mí me ha ayudado, lo que a mí me ha solucionado y lo comparto con vosotros para daros nuevas visiones. Pero yo sé que todas las visiones son buenas, son aceptadas y de verdad que os animo a que investiguéis más de lo que yo os pueda decir. No solo heredamos el color de los ejos o el color del pelo, sino también heredamos emociones y patrones de comportamiento. Sí que es verdad que hay personas de las que heredamos más y hay personas de las que heredamos menos, pero es muy importante fijarnos cuando estamos teniendo una emoción que no sabemos muy bien de dónde viene, quién en nuestra familia la tuvo anteriormente. Por ejemplo, yo sufro, ahora lo veremos, habitualmente de infecciones de orina. Independientemente de todo lo que eso pueda suponer, que luego lo vamos a ver, yo tengo un conflicto de territorio muy importante desde que nací, marcado porque yo nací en Chile, en esa época era la dictadura y mi familia llegó como refugiada política, que están ahí mis padres, hola papá, mamá. Mi padre tuvo que dejar abandonada una fábrica de galletas en Chile que funcionaba al 100%, hoy en día está dirigida por mi padre, huyendo de la dictadura para que yo no tuviese que estar ahí, y llegamos sin nada, durmiendo en la habitación de un hostal. Y entonces eso ha condicionado que yo tenga un conflicto de territorio que de vez en cuando se activa y me den infecciones de orina. Esto es muy importante, ¿no? Ver el cuadro de la persona con lo que llega. Y ya no es solo mi conflicto de territorio, sino que es que hay que mirar que mi padre tuvo que dejar abandonado todo. Bueno, mis padres, los dos, ¿no? Tuvieron que dejar abandonado su casa, sus negocios, todo lo que ellos tenían. Entonces es probable que no solo se repita este conflicto de territorio en mí, esa emoción, sino en mi sucesión. Si yo tengo hijos, seguramente, si son afines a heredar patrones míos, en ellos haya un conflicto de territorio más frecuente que en otras personas. La epigenética, aquí la defino, es una rama de la biología que pretende explicar por qué los organismos vivos expresan unos genes y silencian otros para conformar así sus características físicas particulares y la susceptibilidad de desarrollar determinadas enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Amigos míos, el entorno nos determina. Igual que para un engrama hace falta que haya mínimo 3 cosas que nos recuerden a esa situación, en la epigenética sucede lo mismo. Si hay un entorno favorable, que todo esté bien, que la persona no tenga mudanzas de por medio, por ejemplo, hablo del conflicto de territorio de mis hijos, que no tenga problemas en el trabajo y tal, puede ser que el gen de la infección de orina, digamos, o esta emoción de conflicto de territorio no se exprese, porque lo tenemos muy bien bloqueado, porque tenemos un entorno muy limpio. Pero por el contrario, si estamos constantemente mudándonos, está teniendo problemas en el colegio, puede surgir este tipo de conflictos territoriales que le provoquen cistitis, infecciones de orina, incluso también puede afectarles al riñón, el miedo a lo desconocido. Esto es muy interesante, hay muchísimo de lo que os podría hablar, pero bueno, no puedo extenderme mucho. De los 0 a los 7 años, ¿qué pasa? De los 0 a los 7 años empezamos a crear nuestra primera mente, digamos. Aquí vamos a empezar a generar la mayoría de las conexiones neuronales.
¿Qué sucede? Por desgracia, muchas veces vivimos en entornos hostiles. Nuestros padres discuten, nos va mal en el cole. Yo personalmente, a partir de aquí voy a empezar a todos los datos que os vaya dando, a asociarlo a lo que es mi historia personal. Yo cuando empecé en el colegio, la profesora me cogía del pecho, me ponía en una mesa separada, en vez de ponerme en los grupitos de las mesas, la profesora me sentaba aislada. Ahí ya se está viendo, ¿no? Se está activando mi engrama de un conflicto de territorio. ¿Qué está pasando en mi vida? Luego, además, tenía problemas con los compañeros, ¿no? Esto es como una pandemia, se va uniendo todo. Los compañeros me escupían, me mordían, bueno, o sea, era, la verdad... Perdona, ¿querías comentar algo? Ah, vale. La verdad es que era algo que bueno, que yo sufría mucho. Mis padres me preguntaban, pero yo no decía nada, ¿no? Porque además mi madre me dio muy buena educación, siempre intentando pues que yo me comportase de una manera correcta. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no reaccionaba ante estos ataques. Yo me quedaba quieta diciendo, vale, es que yo me tengo que portar bien porque mi mamá me lo dice. No me sabía defender, no sabía qué es lo que tenía que hacer. Luego llegaba a casa y también habían problemas, ¿no? Porque, claro, cuando vienes de otro país empiezan a suceder cosas, mi padre enseguida empezó a montar empresas, tenía que trabajar muchísimo y, claro, quizás delegó en mi madre mucha de la responsabilidad de mi educación al principio, porque mi padre tenía que estar 100% trabajando para sacarnos adelante y mi madre, pues bueno, en una cultura nueva, en un sitio nuevo, no sabía tampoco reaccionar. Y yo le agradezco a mis padres todo lo que hicieron, pero sí que es verdad que a mí me marcó muchísimo, independientemente que mi padre, y esto es algo que jamás he contado, mi padre tenía otra familia, ¿no? Tenía otros hijos de otro matrimonio, y mi madre no veía adecuado en ese momento contarme que yo tenía unos hermanos. Entonces un día se presentó ahí mi hermana Yané, y mi padre me dijo, esta es tu hermana, pero luego llegué a mi casa. Y es que está mal tener un hermano que no sea del mismo matrimonio. Entonces eso me generó un conflicto. Bueno, es mi hermana, ¿por qué tengo que decir que es mi prima? No, tienes que decir que es tu prima. Eso a mí me generó un lapso en la cabeza. Yo no lo podía comprender. Y yo me acuerdo que me acerqué a hablar con mi padre y le dije, papá, ¿tú has estado casada anteriormente? Y mi padre me dijo, sí, hija. Pero mi madre entró en cólera en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Mi mente decía, ¿pero qué he hecho mal? Primero me sentía culpable porque mis padres estaban discutiendo. No se debe discutir delante de los hijos, por favor, esto es muy importante. Yo me acuerdo que iba a visitar a mi amiga y yo decía, mamá, pero ¿y tú qué, Luz? ¿Y tú qué haces cuando tus padres discuten? Dice, yo me encierro en el baño. Y yo empecé a encerrarme en el baño con mi perro. Pues lo pasaba mal. Y todo esto por la tontería de no aceptar unos hijos que vienen de otra familia. Y hoy en día es el modelo de sociedad que tenemos. Los padres se separan, se vuelven a casar 2, 3 veces. ¿Y qué? Pues la vida sigue, ¿no? Y tenemos que aceptar lo que viene de otras familias. Y esto es principal porque eso nos puede generar una enfermedad. Porque se está formando nuestro cerebro, nuestras emociones. Y eso va a condicionar lo que somos a día de hoy. Y yo se lo agradezco porque a día de hoy soy lo que soy por todo esto que pasó. Y no podría estar contándoos esto para ayudaros en vuestro día a día si nada de eso hubiese pasado. Veo el pasado como algo necesario para llegar hasta aquí. Pero por favor, vosotros estáis a tiempo de tomar las riendas y cambiar esto, en decírselo a otras personas, en explicarles todo esto que sucede. En vuestras manos está poder acompañar al mundo que os rodea y dar lo mejor de vosotros mismos y cambiar este mundo y hacer de esto algo mejor. Yo desde aquí me hice profesional de esto, primero porque me ayudó y segundo porque creo firmemente en que puedo ayudar muchas personas contando mi testimonio y contando todo lo que sé abiertamente y quedando a vuestra entera disposición. Seguimos. Vale, me detectaron a los 7 años, 6, 7 años, un riñón ectópico en la pelvis. ¿Qué es esto? Pues bueno, que yo tenía un riñón pues cerca del útero, digamos por ahí. Bueno, lo sigo teniendo a día de hoy, claro, no se me ha ido. Y luego, ¿cómo me detectaron esto? ¿Por qué empecé a tener pérdidas de orina? De repente, yo no me orinaba en la cama, sino que a lo largo de mi día a día yo iba perdiendo como gotitas de pis. Deducción a día de hoy con todos mis conocimientos de lo que estaba pasando. Vale, el riñón, que no se ve muy bien, es miedo más conflicto de territorio, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo, mi riñón ectópico, eso es transgeneracional, son los miedos que mi padre pasó cuando en la dictadura le torturaban, porque yo soy doble de mi padre, con lo cual cojo mucho de toda su patrón, si vemos. Vale, a través de la bioneuromoción, haciendo el árbol genealógico, por fechas,
Por ejemplo, voy a poner mi caso, yo soy 23 del 6, perdón, y mi padre es 26 del 6, con lo cual estamos a 3 días, el año no importa, se supone, por los estudios que Enric Corbera ha hecho, que nosotros heredamos de las personas que nacen próximas a unas fechas. ¿Y si eres de la misma fecha? Eres doble total, te llevas todas las papeletas, la mayoría de los programas se activarán si el entorno da para que se active. Mi niña es exactamente la misma fecha que yo. Pues llevará la misma línea de vida. Ahí está, que tú le cuentes los secretos familiares, los patrones, para que ella los pueda saber a tiempo y con conciencia desactivarlos, ¿vale? Cortan el gen de la expresión, que a través de la epigenética hemos visto, hay un gen de la expresión que hace que esa enfermedad o que esos patrones sucedan o no sucedan. Así que cortando con el entorno que pueda condicionar que ese gen se exprese, puedes evitar pues que los malos sucesos que tú hayas vivido se repitan en ella. Nada, gracias a ti. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues bueno, el riñón ectópico me nace de un patrón muy fuerte genético de mi padre, por miedo a las torturas, a la dictadura y por muchas otras más cosas, ¿no? Mi padre ha estado al borde de la muerte en muchas veces de su vida, pasó por la tuberculosis, bueno, pues le han pasado un montón de cosas al pobre. Y luego también yo con mi conflicto de orina, tenía pérdidas de orina. ¿Por qué? Porque es que en el colegio me iba mal, en casa tenía problemas, estaba ahí en plena ebullición, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué si de repente un día yo me empiezo a encontrar bien, se me corta la pérdida de orina, si ese riñón sigue ahí, ¿no? ¿Qué estaba condicionando a que yo tuviese esa pérdida de orina? Bien, por esas épocas estaba mi tía de Chile viviendo en mi casa, durmiendo en mi habitación. A mí me estaba generando un conflicto de territorio tener a una persona desconocida que acababa de llegar durante un año durmiendo en mi habitación, compartiendo con ella, metiéndose en nuestra vida, ¿no? Entonces eso a mi inconsciente le afectó, generándome un nuevo conflicto de territorio, porque estaba mal en el colegio. Llegaba a casa y había discutido mi madre con mi padre, no sé qué. Me iba a mi habitación y estaba mi tía. Joder, no tenía un sitio para estar, ¿no? Entonces tenía ahí un conflicto de territorio muy fuerte. ¿Cómo voy de tiempo, Vane? Vale, me tengo que dar prisa. Vale, dolor de cabeza y mareos, ¿qué pasa? Por esa época, después, pasado del tema de la infección de orina, empecé a tener unos dolores de cabeza bestiales, me mareaba, perdía el conocimiento, mi madre cada 2 por 3 a urgencias. ¿Qué está pasando? Autocrítica y miedos. Yo decía, pero si es que lo hago todo mal, pero si es que mis padres discuten por mi culpa, si es que voy al colegio y todo. ¡Pum! O sea que si a un niño le duele la cabeza podemos detectar que se está autocastigando por algo o algo le está pasando. Independientemente que a los niños también hay que tratar a los padres, porque normalmente lo que le pasa a los niños, las emociones vienen de los padres. Entonces hay que hacer un estudio de qué está pasando en el núcleo familiar. Tengo que ir deprisa, Dios mío, que me he extendido mucho. Un amigo es un tesoro, el entorno te determina. Esto es lo que os venía contando hasta ahora. Ya pasé toda esta etapa de enfermedad. Ahí llegó a mi vida un amigo que, digamos, me hizo de coach. Yo me sentía fatal, sentía que no valía y de repente él, con sus 14 años, me dijo: si no te amas a ti mismo, nadie te va a querer. Y él, vamos, era un chico de etnia gitana, que me presentó una amiga mía, y él, más que nadie, a lo mejor podía sentirse discriminado, podía sentirse mal. ¿Qué va? Es que era el rey. Allá donde íbamos las chicas le seguían, tenía un montón de amigos y a mí me cogió, pues digamos, como coachí, ¿no? Me estaba apoyando, me asesoró cómo peinarme, cómo vestirme. Y eso hizo, esa confianza de él en mí, hizo que yo despegase y fuese a día de hoy quien soy. Yo desde aquí le agradezco muchísimo eso, porque él me dio la confianza suficiente como para decir, bueno, pero si yo valgo. Aún así no me amaba lo suficiente, pero él ya había conseguido que saliese de todos esos pensamientos tóxicos y la verdad que bueno, hasta luego ya que enfermé más gravemente, mi estado de salud bueno, pues mejoró muchísimo y yo me encontraba muy bien, tenía unas relaciones personales fantásticas, empecé a tener amigos, empecé a visitarme gente, me empecé a echar novios, los chicos se empezaban a interesar en mí, claro, algo que nunca había pasado, ¿no? Y esto es muy importante, la amistad, el entorno, todo esto hace que mejoremos. A los 21 entra en mi vida un chico que, bueno, con el que tenemos una relación, bueno, con el que vivo una situación en la que yo no me amo, con lo cual él no me respeta y entramos en una relación de maltrato. A mí no me gusta llamarlo maltrato porque realmente simplemente él es un reflejo de la ausencia de amor que había en mí.
hacia mí misma, no me estaba respetando y no me hacía respetar. Con lo cual, sí que es verdad que golpes no habían, pero he puesto esta foto porque muchas veces las palabras hacen más daño que los golpes. Entonces, realmente yo, como os he dicho, venía sufriendo mucho conflicto de territorio, tenía muchas infecciones de orina y claro, realmente las infecciones de orina vienen si nosotros también mantenemos relaciones sexuales con alguien que, bueno, que nuestro cerebro detecta que no es bueno para nosotros. ¿Qué pasó aquí? Yo empecé a tener infecciones de orina reiteradas y él asociaba que si a mí me daba una infección de orina cuando no nos habíamos acostado, le había engañado y le había puesto los cuernos. Está fatal este tío. Entonces, claro, o sea, la situación ahí se agravaba. O sea, él me maltrataba de una forma bestial cuando yo tenía infecciones de orina. 1 año y 3 meses. Pero bueno, tenía 21 años, ¿no? Estás arrancando, no sabes muy bien lo que pasa y con todo lo que me habían a mí torturado a lo largo de mi vida, parecía una situación hasta normal, ¿no? Pero bueno, pues es que a mí en el colegio me maltrataban, los profesores me maltrataban, pues este chico me tiene que maltratar. No aprendes, ¿no? No sabes, los padres tienen que enseñar a los hijos cómo es el amor verdadero. Claro, es que es tu normalidad, es lo que tú has visto, ¿no? En tu entorno, entonces tú piensas que eso está bien. Entonces, bueno, aquí os hago un diagrama, me parece que viene aquí el diagrama, sí. Infección de orina reiterada, problema sexual más conflicto de territorio, puede ser cualquiera de las dos. Luego tenemos, justamente estando en relación con él, me sale un fibroadenoma en el pecho izquierdo. Lo que pasa es que yo soy zurda biológica, esto sería para diestras, ¿vale? La definición que voy a dar, pero yo como soy zurda me salió en el pecho izquierdo. ¿Qué pasa? De un día para otro tuve un fibroadenoma de unos 5 centímetros, perdón. Entonces, ¿qué significa el fibroadenoma? Problema de pareja no sexual y peleas. Pues ahí está todo el tema del maltrato psicológico, todo es un poco lo que os he contado. Tengo que ir deprisa, ¿vale? A los 23 un día me levanto. Luego os paso la presentación si queréis. A los 23 un día me levanto y empiezo a tener unos calambres en la cabeza. Muevo los ojos y me sentía como unas descargas eléctricas. O sea que yo en mi día a día ya me tenía que girar así porque no podía. Y ya por fin un día me levanto y había perdido la vista y el oído en un 50%. Digo, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? De repente voy al médico y a los médicos me dicen, mira, esto no es nada, tienes ansiedad. Digo, claro que tengo ansiedad, he perdido la vista y el oído. ¿Cómo no voy a tener ansiedad? Y empiezan a ponerme en tratamiento psiquiátrico, empiezan a darme pastillas y a más pastillas me daban, yo estaba peor y a peor me ponía, más pastillas me daban. O sea, que era el pez que se mordía la cola. ¿Y qué pasa? 5 años después, 5 años de sufrimiento, ¿no? De no saber qué hacer, llega una psicóloga y me dice, tú no tienes nada psicológico, vete a ver a Manuel, un señor que pone unos imanes y te restaura, ¿no? Entonces, bueno, yo fui, me puso los imanes y en 20 minutos recuperé la vista y el oído. Ahí fue en el momento en el que supe que yo me tenía que dedicar a esto y descubrí que había algo más que no era la medicina tradicional. Con lo cual, ¡pum!, todos los días me presentaba en su consulta. ¿Perdona? Pues ahí yo tenía 23 años, pero lo que pasa es que yo descubrí a Manuel con 28 ya. Yo tengo 32 ahora, o sea, hace 5 años, perdón, yo llevo 5 años en esto ya. Entonces, bueno, pues ahí iba todos los días a su clínica a ayudarle, a estar con él. Y bueno, pues de ahí empecé a aprender, me empecé a formar. Entonces, bueno, acabo formándome en naturopatía y en naturopatía descubro que hay algo que se llama metales pesados. Y esta es la gráfica, amigos míos, de cómo tenía yo los metales pesados. La voy a leer porque como no se ve bien, si quieres apagar un momento la luz para que la gente la pueda ver. Vemos que mis índices de aluminio exceden, o sea, están llegando ya a unos grados, vamos, el antimonio se sale de la gráfica. Luego me vengo aquí, el plomo se sale de la gráfica, el mercurio se sale de la gráfica, el níquel, bueno, está en un grado ahí medio, luego tenemos la plata y el estaño muy altos y bueno, podéis ver que ya el total de tóxico de representación se sale de la gráfica. Si queréis poder subir las luces, por favor. ¿Qué sucede con esto? Mi padre se dedicaba a los juguetes antiguos y de colección, es algo que nosotros hemos ido montando, ¿vale? Porque no tenemos pruebas. Las pinturas que utilizaban antes para pintar los juguetes eran tóxicas y yo de pequeña, tocar, boca a la mano, o sea, la mano a la boca y intoxicación, ¿vale? Poco a poco esos metales se fueron sumando. A nivel de inconsciente, ¿qué significa? Los metales pesados son la madre tierra, la madre. Muchos de mis conflictos venían por mi madre, o sea, ella la pobre no tiene culpa, pero yo, mi inconsciente, veía en ella pues como el agresor, ¿no? Entonces comienza a tener esta intoxicación de metales pesados que hace
que derive en todo esto. Así que por favor, mucho cuidado con el tema de pescados, en cocinar en baterías que no son de calidad, el tema de aguas también, tenerlo muy controladito, usar buenos filtros. Yo desde aquí son mis recomendaciones, porque muchas de las personas que llegan a mi consulta con la ansiedad, metales pesados. No a estos niveles, ¿vale? Por eso no pierdo la vista, ni el oído, ni pasa esto, pero sí que es verdad, muchas de las personas metales pesados. ¿Cuál era la constante en mi vida? La ausencia de amor. Cuando nosotros nos amamos y nos respetamos, el amor, por favor, Quique, el amor, por favor, es lo que va a hacer que vosotros salgáis de todo. Cuando vosotros sentís amor hacia vosotros y hacia los demás, porque una de las características que no he puesto del inconsciente, para el inconsciente el otro no existe. Con lo cual, si yo me doy amor y yo le doy amor al otro, es como si fuese un amor máximo, ¿sabes? A todos. Entonces, cuando barráis, barred con amor. Cuando vayáis a trabajar, trabajad con amor. Cuando habléis a las personas, tratadlas de la mejor manera posible, porque solo así vais a poder romper esas frecuencias de enfermedad y esas frecuencias de infelicidad que pueden estar rigiéndonos en ese momento en nuestra vida. Tan solo dándonos cariño y agradeciendo al universo poder levantaros cada mañana, porque yo de verdad cuando me levanto y abro los ojos, bueno, al principio yo me acuerdo que incluso decía, a ver, chequeo mental, la cabeza bien, la vista bien, el oído bien. Claro, tienes miedo, y yo no me había dado cuenta que yo seguía con ese miedo y autochequeándome todos los días. Entonces yo me levanto por las mañanas y digo, gracias, gracias, gracias por haberme levantado y por estar bien. Me voy a la ducha y digo, gracias por el agua caliente, me voy al agua, gracias por el agua. Y es más, yo por ejemplo en todas las botellas les quito la etiqueta, porque el agua graba información. Es que no me da tiempo a contaros muchas cosas. El agua graba información, entonces ¿qué hago? Yo cojo y pienso en mi momento más feliz, ¿no? Tengo unos momentos felices almacenados y las grabo y luego me bebo toda esa emoción, ¿vale? Entonces quito las etiquetas y muchas veces hasta las etiqueto con palabras, amor, felicidad, y eso es lo que tendré ese día bebiendo de ese agua. Son pequeños trucos que a mí me han ayudado muchísimo a superar todo esto. Por supuesto, ámate. Ahí un poquito, que tenemos el amor ahí, por favor, siempre presente. Va a ser lo que haga que nuestro entorno deje de determinar todo y la epigenética se vaya a tomar vientos y los diagnósticos se vayan a tomar vientos. Porque yo, gracias a amarme a mí misma, que no os lo he contado, salí de una artritis reumatoide que me impedía mover las manos. Esto fue hace 2 años que descubrí al señor Enrique Corbera, y a partir de ahí soy capaz de daros toda esta conferencia. Hice la cuarentena, que fueron 40 días en un encuentro conmigo misma, donde aprendí a amarme, donde vi el valor del amor propio, siendo ir tan deprisa, pero es que me están cortando. Por ejemplo, por favor, Louise Hay, una mujer para mí de referencia. Usted puede sanar su vida, su libro, afirmaciones positivas todas las mañanas, yo puedo, yo valgo, yo soy capaz. Escucha tu diálogo interno, pararos un segundo a meditar, cómo os tratáis, qué os decís, qué habláis, ¿vale? Eso es muy importante. Ho'oponopono. 4 simples palabras: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y desde aquí me están cortando, así que gracias, gracias, gracias por haber venido a mi conferencia, a mi espacio, y muchísimas gracias, de verdad.